Gracias, mis amados hermanos, una vez más por darme esta hermosa oportunidad de poder comunicar este mensaje que traigo en mi corazón. Y bueno, siempre hablando de los grupos pequeños. Este canal solamente es para hablar al liderazgo y en específico pues el liderazgo celular, que es con lo que hoy en día nosotros trabajamos y nos ha dado grande éxito. Hoy quisiera hablarle acerca de los 3 perfiles de un supervisor. Los 3 perfiles de un supervisor. Y vamos a hablar de este tema porque pues, los grupos no se quedan así 2, 3, 4 grupos. Los grupos van a ir creciendo. Y como toda empresa, como en una fábrica, donde quiera que usted va a mirar que ya cuando hay un personal de 10, de 12, 13 personas, siempre mantienen un supervisor que esté al pendiente de la gente, que pueda dirigir la gente. Y en cualquier lugar, ¿verdad? Se necesitan supervisores, cuanto más en la obra del Señor. Acuérdese que la Biblia dice que lo que no se supervisa, bueno, no dice la Biblia, pero hay un dicho muy popular que dice lo que no se supervisa, pues no se hace. Y es muy importante que si usted va a crecer sus grupos, pues entonces usted vaya preparando supervisores. Ahora un supervisor se pone cada 3 o 4 grupos. Nosotros así lo hemos manejado. Cada 3, 4 grupos hay un supervisor. El supervisor pues va a supervisar qué es lo que se hace bien, qué es lo que no está haciendo bien, qué es lo que se puede mejorar y dar los reportes de todas las cosas buenas que están sucediendo en los grupos. Así que pues vamos a hablar acerca de estos puntos, los 3 perfiles de un supervisor. En esta lección pues vamos a tomar algunos cuidados que debemos de tomar cuando se trata de los grupos para capacitarlos, para supervisarlos. Ahora, quiero hablarle de estos 3 puntos. Por ejemplo, ¿qué espera Dios de un supervisor? El otro punto es, ¿qué espera la gente de un supervisor? Y otro punto muy importante es, ¿qué espera el pastor de un supervisor? Acuérdese que sin dirección sabia, el pueblo cae, el pueblo se afrena o no crece. Por eso tenemos que darle dirección a los grupos, a este pueblo. Primeramente quisiera explicarle así rápidamente qué espera Dios de un supervisor. Bueno, Dios espera de un supervisor carácter y capacidad. Para el Señor de antemano pues es más importante el carácter que la capacidad, aunque Dios pues valora siempre ambos, el carácter y la capacidad. Por ejemplo, ¿por qué Dios escogió, vamos a suponer, a Moisés en lugar de escoger a Aarón? Moisés no tenía la capacidad de Aarón. Aarón era una persona muy estudiosa, Aarón era una persona que se expresaba ante el público, un hombre de fácil palabra. Por eso hasta Moisés le recomendó a Jehová que tomara por líder a Aarón, que él era un hombre de fácil palabra, pero Dios no escogió a Aarón, escogió a Moisés, que Moisés no tenía la capacidad de palabra fácil, que dice la Biblia que era hasta tartamudo, pero Dios escogió a Moisés porque Aarón tenía capacidad, pero no tenía carácter. Moisés no tenía mucha capacidad, pero tenía un carácter sólido. ¿En qué nosotros vemos esto? Igual que lo que sucedió con David y Saúl, ¿verdad? Que Dios escogió a David y desechó a Saúl, porque también cuando vinieron los problemas no mostró el carácter Saúl, al igual que Aarón. Por ejemplo, cuando Moisés dice la Biblia que se fue a orar para interceder por el pueblo de Dios, pues dejó de encargado a Aarón para que lidiara el pueblo mientras él regresaba de estar en la presencia de Dios. Y pues estuvo, dice la Biblia, que 40 días en la presencia de Dios, y cuando regresa Moisés, dice la Biblia que se decepcionó Moisés, ¿verdad? Oyó alarido, oyó fiestas y todo eso. Y cuando él regresó, pues ya el pueblo se había volcado, el pueblo había construido un ídolo y estaba adorando a un ídolo que era lo que él traía en las manos, las tablas, lo prohibido que era adorar a un Dios que no fuera el mismo Jehová que los había sacado de Egipto. Y entonces él no se dirige al pueblo, él se dirige primeramente a Aarón, que era el líder que había dejado de encargado, y dice la palabra del Señor que Aarón se disculpó, dijo, bueno, el pueblo
el pueblo me pidió que les hiciera un Dios visible y ahí pusimos todo el oro y lo cuajamos y ahí resultó este becerro de oro. Entonces el Señor se enojó contra el pueblo, se enojó contra Aarón y quebró Moisés hasta las tablas, porque Aarón tenía quizás capacidad, quizás tenía la sabiduría, tenía habilidades, pero no tenía el carácter. Y Dios lo que busca más que la sabiduría es el carácter de un líder, igual que con Saúl también dice la Biblia que Samuel le dio una orden, ya siendo él el rey de Israel, le dio una orden para que se esperara para salir a la guerra. Él no podía salir a la guerra sin antes que su líder ofreciera sacrificio a Dios. Y dice la palabra del Señor que tardándose Saúl hizo el sacrificio que no le pertenecía. Y cuando Samuel llegó, le dijo, pero ¿qué has hecho, Saúl? Locamente has pecado. ¿Por qué permitiste o por qué hiciste tú el sacrificio que no te pertenecía? Entonces Saúl, un hombre sin carácter, dijo, bueno, es que el pueblo se me desesperaba y tuve que ofrecer yo el sacrificio, porque él tenía quizás la capacidad, él era un hombre de guerra, pero no tenía el carácter. Sin embargo, David no tenía las armas, no tenía la capacidad, no tenía la edad, no era un hombre de guerra, pero David tenía carácter. Y por eso a Dios le interesa más el carácter todavía que cualquier habilidad, aunque las dos en un dado momento forman un conjunto bien tremendo, ¿verdad? Entonces David no tenía las armas de guerra, pero se enfrentó al gigante, tenía carácter, lo enfrentó, se arriesgó a la muerte, pero no dio un paso atrás, y a Dios le gustó el carácter de este hombre, igual que dice la Biblia que el Señor, un día Satanás fue, allá en el capítulo 2 del libro de Job, y dice la Biblia que el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, que es un hombre santo, es un hombre temeroso de Dios? Y dice la Biblia que Satanás le dijo, sí, dice, él te teme, él te sirve porque le has rodeado de bienes, le has dado todo, lo has puesto en bandeja de oro, pero quítale lo que tiene para que veas si sigue creyendo en ti. Y dice la palabra del Señor que Dios le dio permiso a Satanás para que le quitara todo. Solamente le dijo, solamente no toque su alma. Y el diablo arremetió con todo, destruyendo completamente todo de Job, hermano, la salud, la familia, todo se le destruyó. Sin embargo, dice la palabra del Señor que cuando estaba en esa agonía, en lugar de que Job renegara, en lugar de que Job dijera, bueno, yo le he sido fiel a Dios y mira con lo que me ha pagado. No, Job, dice la palabra del Señor, que en su agonía él dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún sobre el polvo se levantará, y después de deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios y no otro, sino yo mismo, dice la palabra del Señor, que él dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. Y en todo esto dice la Biblia que no pecó Job ni atribuyó mal alguno al Señor, porque Job, hermanos, tenía carácter. Él se sostuvo hasta la misma muerte, se sostuvo en el camino del Señor, creyendo en Dios. Y por eso lo que Dios busca de una persona no es tanta las habilidades, que son también muy buenas, pero Él quiere carácter, porque van a venir las luchas, van a venir las pruebas, van a venir los sinsabores, y el líder debe de tener carácter, debe de estar sólido, debe de estar agarrado de la roca que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Él espera de un líder carácter. Dios espera también, ¿verdad?, que cuidemos los tres aspectos que destruyen a un líder. ¿Cuáles son los tres aspectos que destruyen la vida de un líder? Ponga mucho cuidado, porque en este camino donde yo he caminado he visto mucho todo esto, y gracias a Dios que pues se me han grabado estas tres palabras que tengo aquí, que se las quiero explicar, y eso me ha ayudado a conservarme en integridad delante del Señor, para el Señor y para la congregación que pastoreo. Entonces, Dios espera que cuidemos estos tres aspectos. ¿Cuáles son estos tres aspectos? Las mujeres, el dinero y la fama. Estos son los tres ataques que el enemigo usa para destruir a los líderes, a los ministros, a los pastores. Por eso tiene que cuidar. Vamos a suponer, como pastor de una iglesia tengo que cuidarme. ¿Por qué? Porque tengo mucho acceso a hablar con todas las personas,
y las mujeres a veces vienen a hablar con uno, y si uno no tiene carácter, uno puede caer como muchos cristianos han caído. Por eso es de que cuando vamos a solicitar un nuevo líder, tenemos que darnos cuenta primeramente, preguntar o mirar que este líder no sea tan allegado a estar platicando con las mujeres, que no sea una persona que le gusta, ¿verdad?, andar detrás de las mujeres, porque si esta manía la tiene este líder, tenga mucho cuidado, mejor espérese a tener paz, no vaya a ser que vaya a llevarse un dolor de cabeza. Usted sabe que el diablo usa mucho a las mujeres para poder destruir la vida de un líder, la vida de un pastor. Acuérdese realmente de Sansón, dice la palabra del Señor. Sansón, bueno, lo destruyó aquella mujer llamada Dalila. ¿Y qué fue lo que el enemigo usó? A una mujer. ¿Qué fue lo que el enemigo usó para destruir la vida del rey David? También a una mujer. ¿Qué fue lo que usó el enemigo para destruir la vida de Salomón? Las mujeres. Entonces, un líder debe de cuidarse de las mujeres. Dios espera que cuides este aspecto que ha destruido a miles de líderes, las mujeres. El otro punto que debemos de cuidar antes de poner en un puesto o de delegar a un líder, primeramente hay que mirar acerca del dinero. ¿Por qué? Porque un líder avariento, mejor espérate. ¿Y cómo sé que una persona tiene mucho amor al dinero? Bueno, cuando esa persona no diezma, es una persona infiel, mientras que hay veces que hay gente que después de bautizarse, ellos son muy fieles en sus diezmos, en sus ofrendas. Hay personas muy capacitadas, pero cuando usted va a la lista, usted mira que son personas que no diezman. Entonces, no se base en la sabiduría del líder. Mire, que no sea un líder que esté detrás de las mujeres, que no sea un líder que sea avariento. Así que, hermanos, porque dice la Biblia en San Lucas capítulo 16, 11, dice la palabra del Señor, acerca de aquel siervo, dice la palabra del Señor, si en las cosas perecederas no me fuiste fiel, hablando del dinero, si en las cosas materiales no me fuiste fiel, pues ¿quién te confesará o quién te confiará lo verdadero, lo espiritual? Así que, hermanos, si no somos fieles en las cosas materiales, si no somos fieles en nuestras finanzas, ¿cómo Dios nos va a confiar realmente lo espiritual, lo eterno, la verdadera riqueza? Por eso es de que lo que debe de cuidar un líder es las mujeres, el dinero, y el número 3 es la fama. ¿Por qué? Porque la fama ha destruido a muchas personas. Por eso San Pablo le exhorta a Timoteo acerca de cuando escoge líderes para que lideren la iglesia. Bueno, él dice que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También debe de tener buen testimonio de los de afuera, gloria a Dios. Entonces, las mujeres, el dinero y la fama. Entonces, cuando vamos a poner a un líder, por eso estamos hablando, va a crecer nuestra iglesia y necesitamos tener cuidado a quién vamos a poner encargados para que sean los que lleven, ¿verdad?, los que vayan adelante con la bandera. Que no sea una persona que le guste la fama, que le guste enorgullecerse. Dice la Biblia, mejor dice, no es a poner un neófito, una persona que se acaba de bautizar, una persona que apenas empieza el camino, una persona que todavía no ha sido probada. ¿Por qué? Porque si ponemos una persona que no está, hermanos, probada en cuanto al orgullo, la fama, en el momento que usted le dé algún cargo se va a enorgullecer, se va a sentir más grande que nadie, se puede levantar contra su pastor. No puede usted, una persona que es un neófito, ponerla a que dirija un grupo porque, bueno, de repente empiezan a dar mensajes y le sale muy bonito el mensaje y después ya se van por ahí de la iglesia predicando mensajes, haciéndola de evangelistas. Por eso el apóstol Pablo le instruye claramente a Timoteo, cuando vas a elegir líderes, ten cuidado que no sea un líder nuevo, un miembro nuevo, un neófito que acaba de empezar el camino, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque el orgullo o la vanidad es uno de los pecados más grandes que un ser humano puede cometer. El orgullo es detestable a los ojos
hijos de Dios, dice, no vaya a ser que esta persona se infle, se enorgullezca y caiga en la condenación del diablo. Por eso, y luego también le dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Tenemos que tener cuidado cuando vamos a poner un líder, porque estos tres perfiles son muy importantes, gloria a Dios. Eso es lo que Dios espera de un líder. Dios espera del supervisor también oración, que él sea un hombre de oración, porque pues si no somos hombres de oración, ¿cómo pues vamos a resolver? ¿Cómo vamos a aconsejar? ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas? No son con espada, no son con ejército. Yo recuerdo allí en 1 Samuel capítulo 30, dice la palabra del Señor acerca de David, que salieron a la guerra a combatir al enemigo. Y dice la Biblia que mientras que estaban en la guerra vinieron otros enemigos y cauterizaron a sus familias, se llevaron presos a sus hijos, a sus mujeres se las llevaron de esclava y todo lo que tenían. Y dice que cuando regresaron de la guerra los soldados y miraron el campamento quemado y todo había sido destruido y robado, dice la palabra del Señor que el pueblo se amargó. El pueblo lloró amargamente y luego después dice la Biblia que hablaron de apedrear a David, que lo quisieron matar a David. Él era el líder. Él era el líder, pero cuando miraron que habían perdido la derrota, que sus familias habían sido llevadas cautivas, entonces se fueron a arremeter contra David y dice la Biblia que hablaban de matar a David. Pero ¿qué hizo David? David no se puso a pelear con ellos, no se puso a discutir con ellos. La Biblia dice del capítulo 30, versículo 4 al 6, dice la Biblia que David pidió el efod y se fue a orar y clamó y se humilló delante del Señor. Y dice la Biblia, mientras que el pueblo hablaba de linchar a David, David dice la Biblia que se fortaleció en el Señor, aleluya. Y cuando él está en oración, dice la Biblia que vino el profeta y le dijo, sigue a tus perseguidores y los vas a alcanzar, están en tal lugar, les vas a quitar todas las pertenencias y ni siquiera nada te van a robar. Entonces él pidió dirección a Dios, se fortaleció en el Señor. ¿Por qué? Porque donde no hay dirección sabia, el pueblo se desenfrena. Donde Dios, hermanos, nos mira en oración, cuando Dios nos mira en oración, ¿sabe qué hace? Dios nos revela los secretos, nos revela las cosas. Cuando usted como líder, hermano, tenga algún problema, quizás en la célula, quizás con sus ovejas que están al cuidado, hay un problema, usted no se ponga a pelear con ellos, no se ponga a discutir, usted haga lo que hizo David. David se fortaleció en el Señor y Dios le dio la victoria. Y ahí nos dejó un ejemplo que cuando vienen los problemas no hay que resolverlos con gritos, con amenazas, con amargura. Cuando venga cualquier problema, usted tiene que darse cuenta que se tiene que fortalecer en el Señor, porque Dios es el que tiene respuesta para cualquier problema. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y David hizo exactamente eso. En lugar de ponerse, hermanos, a discutir, a amargarse, a reclamarle a Dios, él dijo, voy a buscar la presencia de Dios. Y en la búsqueda de la presencia de Dios, baja la presencia de Dios y le revela todo. Hermanos, aleluya. Nosotros necesitamos como líderes orar para que Dios nos revele cómo dirigir, cómo lidiar, cómo resolver cualquier problema en nuestro grupo. Ahora, otro de los puntos, ¿qué espera la gente de un supervisor? Primeramente hablamos qué espera Dios de un supervisor, luego qué espera la gente de un supervisor. Tres principales actividades de un supervisor. ¿Qué espera la gente del supervisor? La gente espera intercesión. Es claro y no se sienta mal, porque cuando la gente sabe que hay un supervisor, que hay un líder que está por encima de ellos, ellos esperan que ese líder ore por ellos, como dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:3, que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Dios me es testigo de que de día y de noche no paro de hacer oración por ti. Él era un líder, pero Pablo era el supervisor de Timoteo, de Filimón, de Tíquico, de todos esos nuevos, ¿verdad?, líderes que empezaban a abrir sus casas. Sus grupos pequeños eran líderes tiernos y Pablo era el supervisor, y Pablo como el líder, ¿verdad?, era el que oraba por ellos, el que velaba por ellos de día y de noche. Entonces, ¿qué espera la gente de un supervisor? La gente espera de su supervisor oración. La gente también espera de su supervisor visitación.
atención, ¿verdad? Que usted los visite, porque pues para eso se pone el supervisor. El supervisor tiene que visitar los grupos pequeños para supervisar y corregir las cosas que necesitan ser corregidas, para que también los aliente, los anime, llore por ellos y también que predique la palabra del Señor con ellos. En 2 de Corintios 12:14 dice Pablo: ahora por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Quiere decir que Pablo visitaba las iglesias, visitaba los grupos. ¿Por qué? Porque los pastores nuevos, las iglesias nuevas, los grupos nuevos esperan de su líder que los visite. Así que, mi amado hermano, amigo, usted que es un supervisor, no se vale que usted sea un supervisor y no visite los grupos. En nuestra iglesia, todo supervisor debe de visitar 1 o 2 veces por semana grupos pequeños. Cada supervisor tiene sus 3, 4, hasta 5 grupos, pero esos grupos tienen que visitarse. ¿Para qué? Para animarlos, para mirar que todo vaya bien. La gente espera también del supervisor palabra de Dios, porque el supervisor puede ser visto como un hombre de Dios mediante la calidad de las enseñanzas que él le da a la célula cuando llega. Bueno, la gente piensa, él es un supervisor y es una persona más capacitada quizás que su propio líder, ¿verdad? Porque este es un supervisor. Entonces usted debe de prepararse, debe de orar, debe de manejar bien la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que nadie tenga en poco tu juventud, pero sí ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en pureza, gloria a Dios, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, hermano, todas estas cosas nos pertenecen a los supervisores. Debemos de darnos cuenta que la gente espera que usted sea una persona preparada y no hay, ¿verdad? No se espante, porque todos estamos en un proceso de crecimiento. Yo ya tengo más de 35 años sirviéndole al Señor y todavía me siento inepto en muchas cosas, todavía batallo en muchas cosas. Así que esta es una carrera que no se termina hasta el último día de nuestras vidas. Ahora, el número 3, ¿qué espera, por ejemplo, el pastor de un supervisor? Bueno, lo que el pastor espera de un supervisor, que el supervisor tenga una vida consagrada con Dios, ¿verdad? Que el supervisor sea una persona de oración, que cuando se trate de ir a la oración sea el primero que está ahí en la oración, ¿verdad? Porque el supervisor, para poder resolver los problemas que enfrenta, debe de ser un hombre de oración, debe de ser una mujer de oración. ¿Por qué? Porque va a dar consejo, porque hay grupos que quizás se le están desanimando y el supervisor debe de ir con una palabra de ánimo, con una palabra de aliento. Por eso es importante que el supervisor se mantenga en comunión con Dios, pidiéndole dirección a Dios para que Dios le dé palabra precisamente cuando la necesite para motivar al pueblo. El pastor también espera que un supervisor tenga amor por la gente, hermano, porque ¿sabe qué? Una de las cosas que atrae a la gente es cuando usted los ama, cuando usted, ¿verdad?, les muestra esa diestra de compañerismo, porque ¿de qué sirve que podamos tener muchas habilidades y mucha sabiduría y no tenemos amor por la gente? Mire, el Señor Jesucristo se ganó mucha gente por el amor que tenía por la gente. Él amaba a los pecadores, amaba a las lesbianas, a las prostitutas, amaba a los endemoniados, amaba a los borrachos. Por eso le tildaron a él o lo acusaron de ser amigo de pecadores y de prostitutas, hermano. Pero el Señor dijo, pues yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, más que todo es el amor por las almas, hermano. Quizás no tenga un mensaje tan profundo, pero tiene un amor especial por las almas, hermano. Esa es una de las cosas muy importantes para que un grupo crezca, que tengan amor los unos para con los otros y que usted como supervisor o como líder tenga amor por la gente. Perdónelos. No, la gente no llega perfecta, la gente llega con muchas incapacidades, la gente llega con muchos errores, hermano. Entonces el amor, dice la Biblia, que es el que cubre multitud de faltas, multitud de pecados, hermano. Con el amor se corrige, con el amor se tiene paciencia, con el amor se ganan las almas, con amor y con misericordia se corrige el pecado. Entonces, hermanos, el pastor espera que
usted como líder tenga amor por la gente, ¿no? Que ya pasó 2 semanas, un mes y ni siquiera se acuerda de darle una llamada a sus líderes, no se acuerda ni siquiera de visitar a nadie. Oiga, eso decepciona al pastor, pero más que todo decepciona a Dios, porque usted no tiene amor por nadie. Entonces, si usted no tiene amor, carece de amor, pues dígale al Señor, hermano: Señor, dame amor, dame misericordia por la gente, porque no siento carga, no siento amor por nadie. Este es un ataque del enemigo. Usted tiene que amar a su gente, amar a aquellos hermanos que están a su cargo, orar por ellos, visitarlos, llamarles, ser un consuelo para ellos, como un padre espiritual, como una cobertura del cielo que usted les da a ellos. Por eso, tenga amor por ellos. ¿Qué más espera el pastor de un supervisor? Una actitud de responsabilidad, o sea, asistencia a los servicios del fin de semana, supervisión de los grupos familiares, recoger los reportes de los líderes, asistir a la reunión semanal del liderazgo, entregar los reportes de los líderes a los supervisores. Bueno, hermano, todo esto usted debe de ser un supervisor que usted sea el primero que el domingo está ahí en la iglesia, el primero que está en la capacitación. Sabemos que nosotros tenemos un día por semana, no sé si algunos otros pastores lo tengan o algunos otros pastores lo tienen otro día en la semana, pero nosotros todos los viernes tenemos motivación y capacitación para los líderes. Entonces, ¿qué espera el pastor de un líder? Que él sea, ¿verdad?, atento, que asista a las juntas, que venga a la motivación, que se capacite y que cuide el rebaño, que recoja los reportes, que entregue los reportes y que sea sumiso al otro supervisor, porque nosotros tenemos, bueno, el supervisor de distrito, el supervisor de área, el supervisor de zona y el líder que supervisa sus 4 o 5 ovejitas, hermanos, aleluya. Entonces, una actitud de sumisión es muy importante. Sumisión y respeto, dice la palabra del Señor. Usted tiene que ser sumiso a sus líderes, como dice en Romanos 16:19, porque vuestra obediencia ha sido notoria a todos, así que me gozo de vosotros que quiero, dice, que seáis sabios y obedientes, hermano, y que ustedes sean obedientes a sus líderes, como dice en primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos, sumisos a los ancianos y revestidos de humildad, porque Dios resiste a la soberbia, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que nunca debemos de nombrar un supervisor con problemas de sujeción, porque eso es un problema muy grave. Hermanos, si una persona no se sujeta a su líder, no se sujeta al pastor ni a la gente, por favor, ni piense ni pase por su mente ponerlo en un liderazgo, porque le puede causar finalmente problemas graves. Así que el pastor también espera diligencia en la multiplicación. Todo pastor necesita, hermanos, ver a sus grupos multiplicarse, que sean diligentes, hermano, que provoquen crecimiento en la obra del Señor. Pues para eso estamos, hermano. Dios nos trajo para multiplicarnos, para evangelizar, para avanzar, para recoger la cosecha de almas, porque mucha es la mies y pocos son los obreros. Así que está bien. Para concluir, los supervisores deben de cuidar y respetar la autoridad confiada en ellos y no tener, hermanos, usar esa autoridad para poder, hermanos, aprovecharse de la gente. Dios le ha dado una autoridad a usted y esa autoridad viene del cielo. Por eso usted debe de cuidar su autoridad, y así como usted demanda o quiere que la gente lo escuche, cuando usted les hable a sus líderes de célula, a sus líderes de las redes, así usted debe también de ser sumiso a su pastor, sumiso a sus líderes. ¿Para qué? Dice la Biblia, todos revestidos de humildad los unos a los otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero la gracia de Dios está con los humildes. Así que, mis amados hermanos, este ha sido mi mensaje este día. Esperamos que ustedes lo disfruten. ¿Qué espera Dios de un supervisor? ¿Qué espera la gente de un supervisor? ¿Y qué espera su pastor de los supervisores? Esperamos que le haya quedado claro el mensaje y que podamos mejorarnos, que podamos mejorar los grupos, que todos vayamos creciendo, avanzando, conquistando, llenando esas iglesias de almas, hermano.
Pero dice la Biblia, todos sumisos los unos a los otros, porque Dios se glorifica en la humildad, hermano. La comunión íntima del Señor está con los humildes, gloria a Cristo Jesús. Así que gracias le doy al Señor por esta oportunidad de poderlos instruir y poder dar alguna capacitación, hermano. Pongamos por obra estas pocas cosas que le he hablado, y si usted pone por obra, el Señor le va a revelar cosas más y más. ¿Por qué? Porque el que tiene, ¿verdad?, se le dará más, gloria a Cristo Jesús. Así que lo que hemos recibido vamos a ponerlo por obra, vamos a cuidar nuestros rebaños, vamos a orar por ellos, vamos a velar por ellos, hermanos, y cuídese de la dama, de la lana y de la fama. Eso es lo que tiene que cuidarse también, hermano, porque de otra manera vamos a caer, y una caída de un líder arrastra más gente que cualquier miembro común de la congregación, porque a más altura usted destruye más personas, hermano. Por eso debemos de cuidarnos como pastores y como líderes, hermano, y caminar íntegramente por este camino para terminar la carrera en victoria y poder decir, como dijo Pablo, he terminado la carrera, he acabado la victoria, por lo cual me espera la corona de justicia, la cual el juez justo me dará, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Así que el Señor Jesucristo los bendiga, los guarde, los bendigo esos grupos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te pido que bendigas esos grupos, que bendigas los líderes, que pongas carga en nuestros corazones, que pongas unción en nuestros corazones, Señor, y que podamos ver tu gloria manifestada a través del trabajo celular, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana por este mismo canal.